La tengo a Lucila García, aquí nos ha venido a visitar tanto tiempo. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? Sí, Bienvenida. ¿no? Gracias. Vacaciones. Bien, Muy bien. bien, para desconectar. Merecido. Para desconectar Es un necesario. poco. Está muy Sí, bien. es necesario. La verdad que vine renovada. Yo que sufro de migraña, no estoy teniendo Y nada sí. de migraña. Es como... Hay que desestresar. Sí, Es es así. necesario, es necesario. No quiero ser necesario. chusma, pero en esa bolsa tiene la remerita que me dio usted, ¿o no? No puedo creer cómo le mangué al Pero, aire a pero no Lucila. quiero ser chusma, pregunto nomás, nada. No, yo Me le da pido vergüenza yo le esto. pido disculpas en nombre de este programa por No, ¿cómo me olvidé, Manu? Tiene Me razón. quiero No, morir. que no me... Pero No, no me tenés considero, razón. pero bueno, No, 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 me no drama. te tuvo en cuenta, No me pero tuvo en está bien. cuenta, Para yo lo entiendo. las chicas de Cartujano Burgio escuchen, porque se las estuve pidiendo y me Ajá. hacen olvidar A porque ver. no las buscan Ah, a las ahí remeras. está. Lili, Ahí va. Lili. Claro, Vamos, ahí Lili, está. Lili. Lili, Yo soy ponete talle las L, pilas. Lili. Yo no Lili, puedo creer cualquier que talle no L hay tiene que vergüenza el Chess el manguear, ¿eh? No tiene Pasa que mirá con lo que vergüenza. podría venir con la remera de lío, acá, pero bueno, para más adelante. No, aparte vamos a preparar un sorteo. Exactamente. bueno. Así que, Para la gente, muy para la bien. gente. Bueno. Así que tengo que alcanzar. Y Atención Manu, vos a estás los incluido la oyentes, gente. O sea, La, ¿puedo participar? Mande, Pero no me nombre, vas a ganar, apellido, ¿no? 3 últimos del DNI al Bueno, WhatsApp. Muy listo. bien, ahí está. Bueno, Lucy, ¿por dónde vamos? Hay tanto para analizar. No, sí, la verdad que en realidad quiero seguir recalcando el tema del panorama electoral que estamos viendo hoy. Ustedes hablaban recién, inflación, cuestiones de descuido que, digamos, lo que le importa a la gente y que en realidad el panorama electoral está dejando de lado lo que en realidad le importa a la gente. A mí me parece interesante porque mientras pensaba la columna de hoy, digo, siempre recalco lo mismo, pero también mi idea es que todos los que escuchan puedan pensar en realidad a la política no solo como la gente que trabaja, los diputados, la gente que cobra el sueldo y que no los ayuda, sino que la política tiene que tener el poder de transformar la realidad. Y de eso se trata, ¿no? Eso es lo importante, estar al servicio de la gente. Teniendo eso como base, pensaba en el panorama electoral de hoy y cómo este panorama electoral, que es ir a votar, es el ejercicio más directo de la democracia. Exactamente. Cómo hoy la democracia está en vilo y es muy débil, y no paro de leer en los diarios y en todos cómo aparece no solo la situación de Argentina, sino de América Latina, Tal y cual. en menor medida del mundo por el coronavirus. Pero digo, en América Latina se plantea, y esto un artículo que salió de The Economist, del diario economista británico, dice que el 45% de la población latinoamericana no vive bajo democracia. Wow. Es decir, son gobiernos supuestamente democráticos, pero lo cual en el ejercicio de esa democracia, que es lo que hablamos ahora, el ejercicio de la democracia directa, en realidad no lo tienen a diario, por diferentes cuestiones. Lo principal y lo que se plantea es la debilidad de las instituciones. No quiero hablar tampoco así como, las instituciones, ¿qué son las instituciones? O sea, las instituciones, todo lo que el gobierno hace para llevar adelante sus políticas públicas y que la gente lo vea. Llevar adelante la política pública implica que, como vos decías, por ejemplo, que en el zona norte no puede haber agua servida. No solo contaminación de olor, sino que también causa enfermedades. Por supuesto. Y también hay que pensar, por ejemplo, en el desarrollo urbanístico de la ciudad, está creciendo y la gente se va a ir para el norte y se va para muchos lugares. Exactamente. Entonces, vos tenés que proveer un lugar digno para Y ir a con vivir. celeridad también, porque muchas veces la burocracia que hay, no sé, se me ocurre, por ejemplo, con la gente del norte acá en Santa Fe, han reclamado no sé cuántos años todo lo que era la pavimentación de calle Beruti, que bien, ahora se hizo, todo lo que es la cuestión de la iluminación. Porque aparte conectaba. Porque además conectaba, primero, muchísima parte de la ciudad, porque te daba salida a Avenida Blas Parera, que básicamente de ahí empezás a salir, digamos, a la ciudad, y además, pero dentro de los barrios, conectaba varios barrios, había escuelas, colegios. Había veces que el transporte público no tomaba algunas calles precisamente por las inundaciones y las cuestiones ahí que se daban. Y digo, no era muy complicado, seguramente en la ejecución, bueno, para eso están nuestros políticos, para ver cómo ejecutar los presupuestos y demás cuestiones, pero era acercarse y ver, y estaba a la vista la necesidad de los vecinos en ese momento, ¿no? No, sí, yo creo que falta una agenda de prioridades. Pero además ese alejamiento me da la sensación de pareciera que más alto el cargo, más alejado de la gente. Bueno, que en realidad es lo que también, digamos, mi charla de hoy se refería a eso, ¿no? Como la democracia directa y el voto nos va a mostrar en realidad eso, que la deficiencia que tiene la política hoy. Porque también ponernos a pensar que la política está al servicio de la gente, o sea, que es para transformarlo de la gente, nos damos cuenta que hoy, por un lado, en la contienda política se están preocupando por las internas, hablo de la oposición y del gobierno,
o sea, las internas y quién va y quién viene y que se pelean y que si hay un asado peronista en Merlo y que después si Mauricio se saca la foto y con cuál se saca la foto, digo, para ser equitativo en rosca. esto, digamos. Rosca política 100%. Y por el otro lado, digamos, no te plantean un camino concreto a seguir, a quién vamos a votar. No están planteando ideas, no se están discutiendo propuestas. Esto es una crítica en general para toda la política. Sí, totalmente. Y plantear las bases de que esta democracia directa a nosotros nos empodera a la hora de ir a dar el voto. Cuando hablamos de un acto eleccionario, hablamos de una radiografía de la institucionalidad en un país, ¿no? Me interesa también tener en cuenta que hay no solo una desconexión con las instituciones y su debilidad, sino que hoy se eligen candidatos que tal vez, no sé si representan mucho a la sociedad, sino que son famosos y por ser famosos, ¿no? Sí, y eso va a seguir propagando una debilidad institucional. Lo que tenemos que proporcionar... Pasa que también me da la sensación de que garpa, por usar un término, ¿viste? Termina vendiendo. Lo que veníamos hablando también de los outsiders de la política. Hay tanto, yo creo que es un ciclo también. Hay tanto como descreimiento que la gente dice, voy a votar a uno que tiene carrera política y no cambió nada. Prefiero votar capaz a otro que, no sé, me llega por otro lado y no tiene carrera política, pero a lo mejor como conoce el barrio o caminó el barrio o salió de abajo, por decirlo de alguna manera, esa es la palabra. A lo mejor cambia un poco las cosas. Y también por otro lado me da la sensación, y que termina pasando, y creo que los hechos me van a apoyar, y también te pregunto, Lucila, que las figuras políticas, el central de cada partido, con el correr del tiempo se va cayendo. Hoy por hoy ya no hay una figura que vos digas del peronismo sí o sí me va a representar y en la fórmula va a ir, caso de Cristina Fernández de Kirchner, dio ella su propia baja después del juicio, caso Mauricio Macri, en el PRO no sabemos si va a ir Macri, ¿quiénes van a ir? Larreta, y quizás es conocido Larreta por los medios, pero no sé si la gente de los barrios, por lo menos de Santa Fe, conoce a Larreta. ¿Quién puede llegar a ir? ¿Máximo Kirchner? Y quizás lo asocian como su madre, pero lo que digo es que los que están surgiendo, o los posibles candidatos, todavía no hicieron su marca propia, entonces también la gente empieza a buscar por otro lado y no a sus figuras anteriores. No, creo que eso 100%, lo que los dos casos que hablan ustedes es la crisis de representatividad. Y todo tiene que ver con la crisis de la debilidad institucional. O sea, la debilidad institucional viene porque todo lo que tiene que mantener políticas públicas estables, cumplir con la eficacia, cumplir con presupuesto, cumplir con prioridades, eso no se está cumpliendo a largo plazo. Claro. Algún gobierno que otro lo cumple a corto plazo, después nadie más cumple ni sigue. Entonces la gente dice, bueno, prefiero votar el de al lado, el que no es conocido o el que conozco del barrio, pero creo que va por ese lado. Es crisis de representatividad. Yo creo que, por ejemplo, me estás hablando de gobierno. Interna de gobierno lo tenés a Massa, que sí, pero que ahora con el asado no se presenta, pero que sí se presenta. Bueno, seamos serios, o sea, soy el ministro, el superministro. Especulando. Claro, la especulación también genera esto. Y el caso de la debilidad institucional viene por dos vías. Que genera toda esta crisis de representatividad, etcétera. Viene, por un lado, porque no hay cumplimiento de reglas, o por el otro, porque las reglas no se mantienen durante mucho tiempo. Claro. Entonces también es interesante esto de, por ejemplo, el juicio de la Corte Suprema. Vos decís, ¿cómo no van a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia? O sea, es algo inadmisible. Sin embargo, se da y encima le quieren hacer juicio político. Ese es un cambio de regla y digamos, es muy peligroso para nuestra democracia también. Es una metida muy fuerte a la institucionalidad, un golpe muy fuerte a la institucionalidad. Vos me hablás, por ejemplo, Máximo Kirchner, hoy es el presidente del PJ de Provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso también se habla de Máximo como candidato posible candidato a presidente de la nación. ¿Por qué? Porque la Provincia de Buenos Aires muchas veces es el electorado que define nuestro presidente, porque son los que más votos tienen, ¿no? Y digo, ¿por qué un santafesino tendría que estar pensando en un Máximo Kirchner que ni siquiera conoce ni se dedica a recorrer, pero bueno, ganaría? Esa falta de conexión, de representatividad. Creo que es una crítica muy fuerte a la política en particular. Uno puede tener, ¿no?
un poco su corazoncito en alguien, pero a mí me gustó mucho María Eugenia en este momento cuando dijo, mira, estamos hablando de Corte Suprema, el juicio político, y lo importante, ¿dónde está? No sé, tenemos que votar, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, lo de salud mental. Ni se habla, ni se vota, ni nadie se reúne y estamos hablando de juicio político. Digo, por dar un caso particular. Tenemos lo de la ley de Lucio, que hoy es algo que estamos hablando todo y que creo que a todos nos concerna y nos preocupa, los derechos del niño. Digo, cuestiones que, ¿dónde estaban todos los diputados a la hora de pensar en los derechos del niño, pensar lo importante para la gente? Y además pareciera que toman los proyectos de rehenes. Como si vos no me votás esto, yo no te voy a dar quórum para esto, o si vos no cedes en esto, yo no te voy a acompañar en esto. Están tomando proyectos que van a incidir, no digo cambiar, incidir en la vida de la gente, uno cree que para bien, y toman eso de rehén, ¿sí? Para conseguir cosas. Para negociar. Para negociar en la rosca política. Sí, es que también, justamente, yo creo que no es mala la negociación dentro de la política, porque la idea es esa, es negociar para llegar a acuerdos, ¿no? Y tampoco eso burdo que se dice porque es acuerdista. No, acuerdista no, se negocia. Está visto, pero viste que está mal visto también eso de buscar acuerdo, o por ahí está mal visto de eso de sentarse con el otro, sentarse con la oposición. Alberto Fernández, como si fuera una traición, ¿no? Criticado en su momento por verse por ahí muy cercano. Me acuerdo, me voy a la anécdota esa de mi amigo Horacio, en esa época de la pandemia, cuando digo, a ver, van a tanto lío, primero por un término que me parece que lo que buscaban en todo caso era acercar las partes en un momento donde a nivel mundial no la estábamos pasando bien, Argentina también en esa incertidumbre de la pandemia, y está mal visto. Sí. Está mal visto eso de sentarse con el otro que piensa diferente. No quiere decir que nos vamos a liar, pero es necesario. Es muy necesario y digamos, alguien contaban en la radio, lo escuché, no me puedo acordar qué periodista contó que se fue a Montevideo a ver los carnavales. Y cómo convivían, por más de que había críticas de un lado fuerte a la calle Pou y del otro lado, bueno, cómo convivían ambos, y se fue como refrescante que pudieran convivir ambas visiones. Claro. Cómo cuesta en Argentina, ¿no? Se habla de lo burdo del acuerdismo. No, hay que negociar, tenemos que hablar con el de al lado, porque el de al lado representa también cierta cantidad de votantes cual le han dado el voto y los cuales también son ciudadanos de este país, digamos. Pero llegar a esa apertura mental, digo, es también tener en cuenta, por eso yo creo que seguir fomentando la grieta tampoco ayuda al fortalecimiento de las instituciones. Entonces digo, hoy comenzando el año electoral, quería hablar de esto, de que al ciudadano que le importe que el político esté al servicio y que también sea deber ciudadano exigirlo, ¿no? Porque... Bueno, pero ¿cómo lo exige el ciudadano? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Nosotros tenemos quizás el privilegio de poder repreguntar en campaña, pero cuando se para enfrente del atril un político y te dice que vamos a iluminar toda la ciudad, que vamos a bajar la pobreza, que vamos a bajar la inflación, que no vamos a hacer como los otros, porque viste que está esa, ¿no? No vamos a hacer como los otros. Típico. Pero ¿cómo? Y la gente que está escuchando del otro lado no tiene la posibilidad de preguntar el cómo. Entonces también cuando le decimos también a la gente que tiene que empezar a darse también hay cuenta, herramientas que no conocemos como ciudadanos que tenemos. Por eso preguntarte también, Lucila, ¿cómo hace el ciudadano también para exigirle? No, es re interesante lo que decís, y también, Laura, que la falta de herramientas, digo, tenés varias opciones. La primera, si te interesa algún tipo de partido u otro, acércate al partido, participa activamente. ¿Qué quiero decir? Fiscalizá. ¿Qué quiero decir? Lleva proyectos. Contá cómo está tu barrio, acércate, decilo, hablalo. Yo me di cuenta mucho durante la última campaña del 2021, que acá la gente en el centro, por ejemplo, si uno repartía panfletos, qué sé yo, de un partido a otro, no te preguntan nada. Sin embargo, en Capital Federal, que tal vez es un ciudadano más consciente o no sé, más activo, activo tal vez, preguntan todo. Yo digo, hoy no se queden con dudas, pregunten, no se quejen, pregunten. Tenés sistemas de ponerle para el Ejecutivo y para el Legislativo de la ciudad, quiero decir, para el Consejo, en la municipalidad, te puedes acercar y presentar nota, quejate, hacelo, acércate, hacelo. Es tu deber como ciudadano también. Y hay herramientas que yo considero particularmente que muchas veces no las conocemos a veces. Sí, puedes presentar proyectos dentro del Consejo y eso está buenísimo como ciudadano particular, acercarte al Consejo y presentar un proyecto. Digo también, las vecinales son muy buena herramienta como para poder reflejar tus problemáticas, porque después las vecinales son siempre los mismos.
Cuando yo he recorrido vecinales, después son siempre las mismas personas, digo, involucrarse. Por más que uno no quiera, o por más que no tenga ganas, por más que esté muy ocupado, dedicarle un poquito a eso también te va a ayudar y te va a hacer sentir mejor a vos como ciudadano, porque quedarte en la queja de la reunión del asado no te sirve para reflejarlo efectivamente. Que eso también nos hace pensar, ¿no?, en que nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades. Y hoy por hoy, yo te repito, para mí es toda una rueda, ¿no? El descreimiento de las instituciones, de la gente por sobre las instituciones. El hecho de generalizar y decir que la política no sirve para nada, cuando en realidad creo que el error muchas veces está en cómo se maneja la política. Exacto. La política como elemento ordenador de las cosas es clave y crucial, y no hay una manera de vivir que no sea a través de la política, considero yo particularmente, y además porque debemos tener una organización de ese tipo, ¿no?, para llevar adelante la vida en sociedad, básicamente. ¿Sí? Pero hay tal descreimiento que se mete por ahí todo en la misma bolsa. Ni hablar este descreimiento, vuelvo al mismo término, de las instituciones, y se termina siendo toda una bola. Pero también nosotros como ciudadanos muchas veces nos quedamos en la crítica y no en eso de saber que también desde nuestro lugar se pueden hacer cosas. Mirá, acá el 822 nos recuerda, claro, ¿te acordás esa vez que fui a la plaza a la Constituyentes? Uh-huh. Fuimos a hacer un móvil, Lucila, un día antes de las PASO, sí, aquí en Santa Fe, y te aseguro que de preguntábamos qué se votaba. Claro, ¿qué se votaba y a quién? Si había alguna decisión. ¿Y qué? De 10 personas, te aseguro que como mucho, 2 estaban seguros de que iban a votar. Y sabían para qué servían las PASO y eso. El resto nos decían, y me quedó una frase muy grabada que es muy difícil me lo olvide, cuando le preguntaba a quién ibas a votar, te decían, no sé, porque hay una ensalada, son todos lo mismo. Y también pasa eso, ¿no? Que primero, desmitificar que no son todos lo mismo. Y segundo, también involucrarse un poco. Yo creo que la gente ya también, como dijo Laurita, dejó de creer en la política, pero también porque no se consume tanto. Hoy por hoy quizás los consumos están por otro lado, pero creo que todavía no nos damos cuenta de lo que sirve y para lo que no sirve y la real importancia que tiene. Entonces también es concientizar un poco a la gente. No sé si no se consume tanto, sino desde otro lado. Por eso también me da la sensación a mí que cuando hay campaña política, yo leo particularmente campaña publicitaria. Es cierto. Que se vende una imagen, Sí. se vende, pareciera que se vende algo que vas a comprar. No, que es eso. La gente compra o no compra a través del voto. Bueno, no se venden ideas, digamos, no se exponen ideas, se vende una imagen. Tal cual. Es que creo que también se confunde. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo es como el huevo o la gallina, para decirlo como en algún punto. Digamos, ¿cuál está? Porque si el ciudadano no exige mucho, entonces el político lo que hace es decir, bueno, hago propaganda, sería. Sí. Hago propaganda continua, entonces vendo lo que más o menos sirve y entonces que la gente consuma, compre, y bueno, y ahí más o menos me vota. Digo, hay dos extremos. No quiero volver al que se vayan todos del 2001, no me gustaría, y nosotros somos como un poco, éramos muy jóvenes cuando pasó eso, sí. Y no me gustaría volver a eso. Uh-huh. Entonces, digo, estaría buenísimo que los jóvenes puedan incluirse en los deberes uh-huh. civiles, no digo en la política, pero sí en el deber civil. Uh-huh. Y tampoco está bueno son todos iguales, que lo escucho claro. Sí. siempre. No son todos, a ver. Están todos dentro de la casta política, diría el libertario. Además, nuestros políticos salen de nuestra sociedad, la que estamos inmersos nosotros todos, ¿eh? Claro. Exactamente. Yo con esto no quiero decir que digo que toda la culpa está en los ciudadanos que votan, no. Digo que y tienen mucha más responsabilidad de los funcionarios públicos que el ciudadano, uh-huh. pero digo, el ciudadano también tiene sus deberes de cumplir para que poder, sí. digamos, justamente para controlar a esos funcionarios. Uh-huh. Es importantísimo. Y otra cosa que quería decir, digamos, de estas elecciones, que por favor miren bien que se vota, porque hay un montón que no saben uh-huh. ni si se vota. Ahora votamos intendente, votamos todos los ejecutivos los votamos, todos, provincia, ciudad y nación, así que va a ser una campaña sí. a matar o morir. Ustedes seguramente van a tener un montón. No, acá vamos a trabajar, yo creo que este año va a ser, necesitamos después vacaciones en 3 meses más o menos seguramente, porque con la rosca que ya hay, y después también eso, ¿no? Detenerse en las propuestas, que hoy por hoy, es como vos bien decías, propuestas no vemos. No, lo que yo no veo. Escuchamos es campaña en contra del otro, ¿me entendés? O como había también en esa época de elecciones, cuando hicimos esta encuesta que vos hiciste en los móviles. Bueno, a ver, había una funcionaria que hacía campaña diciendo vamos a sacar a tal. Claro. Ese era todo el lema de campaña, uh-huh. digo. Ay, sin no, atacar tremendo. Pero digo,
Y bueno, dale, perfecto, sacamos a esa que vos querés sacar. ¿Y después? ¿Vos qué vas a hacer, digamos? No, es que... Y en eso no había discurso. No, es que para mí la sociedad tiene que exigirles el deber de transformar la realidad. ¿Vos qué vas a transformar si te sentás donde te sientes, donde lo que seas, concejal, intendente? ¿Y cómo también? Cambiar? ¿Y cómo? Porque las frases hechas las escuchamos, vamos a combatir la inseguridad, vamos a combatir la inflación, Exacto, vamos a combatir la pobreza. Bueno, ¿cómo? El qué y el ¿Cuál cómo. es el plan? Y después está lógico, a vos te gusta más cómo lo hace uno o cómo lo hace otro. Y ahí radica la diferencia, el cómo se hace, ¿no? Y el cómo se va a administrar y, digamos, el objetivo último, porque todos quieren sacar la inseguridad, ¿no? O todos quieren erradicar la inflación, pero ¿cómo lo van a hacer? Y cómo, digamos, cuál es el fin último, cómo van a llegar. Si yo quiero sacar la inflación también es importante. Entonces, bueno, el mensaje era ese, digamos, de este año electoral. Pensemos que los políticos están a servicio, no debilitemos más la democracia. Y otra cosa que siempre planteé, digamos, más allá del partido político que uno busca o no, siempre confié en el pueblo argentino, que yo dije, no nos va a pasar, no vamos a llegar a un Bolsonaro, no creo que nunca lleguemos a una Venezuela, porque confío en el pueblo argentino que tiene esa responsabilidad y el deber cívico, pero bueno, hay que ejercerlo con más fuerza. Exactamente. Lucy, muchísimas gracias. Como siempre, chicos, nos invitas a reflexionar mucho sobre todos estos temas.